Ok, entonces en la clase anterior nosotros estudiábamos esto que eran integrales de línea. Decíamos de que nosotros teníamos que integrar sobre una curva C, esa curva C, ¿verdad? Una curva, suponete que sea de plano, y la función f que depende de un par de variables x y y, y el diferencial de arco ddS entra en el juego. Resulta que geométricamente una integral curvilínea representa el área de una región que está, en este caso sería como a ver, es como un mantel, ¿no? Suponete que la línea C esté en el plano XY y la función Z igual a f de XY, en este caso te da como que la altura, en este caso, de ese, entre comillas, mantel que se va generando, ¿verdad? En la función f, o sea, que tiene como parte superior la función z igual a f de xy y como parte inferior la curva del plano. Entonces, básicamente, esa integral curvilínea lo que representa es el área de esa región, ¿verdad? Ahora, para evaluarla, ¿verdad? Ya habíamos estudiado algo sobre la evaluación de esa integral curvilínea. Pues lo que hay que hacer en este caso, parametrizar a esa curva, ¿verdad? A la curva C. Y esa parametrización va a exigir en este caso de que tu parámetro tenga unos límites, en este caso inferior y superior, y entonces la integral curvilínea se resuelve como una integral simplemente en una variable. En este caso, el diferencial de arco de ds se puede transformar, ¿verdad? Usando esta relación, ¿verdad? Todo eso ya, repito, ya habíamos visto en la parte, en la clase anterior. Ok, entonces hay otros tipos de integrales de líneas, claro que sí. Por ejemplo, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, el DDS. No puede ser, o a veces puede inclusive que sean hasta vectores, digamos, los que entran en juego en los diferenciales. Por ejemplo, en algunas ocasiones, ¿verdad? Vos te presentaría estos casos, ¿no? En donde vos querrás integrar sobre una curva C, pero va a integrar a d de x respecto a S, ¿no? Y también lo puedes tener en forma vectorial. O sea, puedes integrar puedes tener una integral curvilínea C que sea de la forma a.ddr, donde r sería el vector de posición. Recuerda que por defecto ddr es igual a d de xy más d de yj más d de zk, que serían básicamente las derivadas, ¿no? De la posición, cualquiera que un punto x, y, z, y las derivadas respecto a x, y, z, respectivamente. O sea que te lo pueden dar, repito, de esta forma, te lo pueden dar la integral curvilínea de esta forma, en forma vectorial, o te lo pueden dar, por ejemplo, en esta otra forma. La forma sería como extendida, ¿no? Va a tener que integrar una curva C de una función P de X, una función Q de Y y una función R de Z. Entonces, en cualquiera de los casos, ¿verdad? El método para evaluar esa integral curvilínea es similar, o sea, tenés que hacer una parametrización y eso ya te lleva a poder evaluar esa integral. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tienen una manera de plantearlo. Por ejemplo, si vos tenés simplemente a d de x como acompañando, digamos, bien, sería como que la parte que está asociada, ¿no? Al integrando. Entonces simplemente vos vas a tener que en la parametrización que tenés para x, que depende del parámetro, solo sería derivar, ¿no? Respecto al parámetro t. Entonces solo escribir f'. Similar pasa cuando tenés solamente d de y y d de z. Tendrías que tomar a la variable y, derivarla respecto a t, o a la variable z y derivarla respecto a t. O sea, eso para cuando es d de y o d de z, respectivamente. Y por último, cuando es d de s, ya sabes que tienes que meter la raíz cuadrada, ¿no? de los cuadrados de las derivadas. Eh, por lo general, cuando está escrito en la forma f.ddr, por ejemplo en física, esto representa trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, si un vector f representa un vector de fuerza y un vector r representa un vector de posición, entonces el trabajo W está dado por la integral curvilínea f.ddr
Y en este caso es el trabajo realizado, ¿verdad? Por F, que sería, digamos, la fuerza, al mover la partícula a lo largo de la curva C. Así que este, yo podría también llegar a representar trabajo, digamos, con una integral curvilínea, ¿verdad? Ok. Y por último, yo también, si yo escribo, ¿verdad? De que el integrando, ¿verdad? Del integral curvilínea va a ser un delta, en este caso, y ese delta va a representar a la densidad de masa, ¿verdad? Entonces, básicamente, la integral curvilínea de C, de delta de ds, va a representar la masa de ese alambre, como en el ejemplo que habíamos resuelto en la diapositiva de la clase anterior. Y también puedo llegar a tener otro tipo de uso, digamos, para estas integrales curvilíneas. Por ejemplo, esta integral que está por acá, curvilínea, lo que calcula es el momento respecto el momento de inercia, ¿verdad? De un alambre en particular. Y también existen, por así decirlo, otros tipos de aplicaciones, como la ley de Ampère, eh, que básicamente en este caso relaciona a el campo magnético, ¿verdad? En este caso el campo magnético está representado por el vector, como un campo, ¿verdad? Sería una función vectorial h, ¿no? Mayúscula. La integral curvilínea sobre C, ¿verdad? De h punto de dr es sí. Entonces, en este caso, I es la corriente eléctrica, ¿no? Que atraviesa, en este caso, dice cualquier superficie cuyo contorno sea C. Y por último, si ve un campo de velocidades, por ejemplo, ya habíamos graficado, ¿verdad? A campos vectoriales de velocidades, por ejemplo. Entonces, la integral curvilínea de B punto de dr lo que representa es la circulación del fluido sobre C. O sea que, y de hecho, cuando vos multiplicas, o sea, cuando vos tomas el producto punto, ¿no? De un par de vectores, el resultado es un escalar. Cuando integras sobre esa, o sea, cuando haces la integral curvilínea sobre ese producto, ¿no? Entonces lo que resulta es lo que nosotros llamamos circulación del fluido. Ok, después todo lo que queda en este documento son pues, ejemplos, ¿no? Pero hay otra información que quiero compartirte. Y es esta que está acá. Y entramos, creo que por aquí rápido. Ok, entonces básicamente esta es la interpretación geométrica que le hablaba al principio, ¿no? O sea, integrales curvilíneas de este estilo pueden representar a áreas. En este caso, ¿qué área estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, si z igual a f de xy. Sería una función, ¿no? Entonces, y la curva C está o sea, la curva C es esta, ¿no? Esta que está aquí abajo. Está en el plano XY. Entonces, toda esa como cortina, ¿no? Que se genera con una altura Z, entonces básicamente esta integral curvilínea lo que hace es que calcula el área de esa cortina. Por otro lado, ¿verdad? Si el integrando es 1, entonces resulta de que esa área puede en este caso representar a la longitud de arco, ¿no? Y eso ya lo manejábamos desde antes, ¿verdad? O sea, básicamente esa es la longitud de arco de la curva. Por otro lado, las integrales de línea también pueden ser respecto a x o respecto a y o respecto a z, ¿no? O sea, vos podés integrar sobre una curva C, pero tener a d de x, no necesariamente a d de s, como en la parte anterior. Y también podés tener el caso en donde la integración sea respecto a y o respecto a z. Y también a una combinación de ellos. De hecho, este teorema lo que te garantiza es la evaluación de una integral curvilínea. Básicamente te dice de que si vos querés evaluar, ¿verdad? A esta integral curvilínea, C, entonces lo único que tenés que hacer vos es, esa curva C se parametriza. Esa parametrización te va a dar límite inferior, límite superior, y hace de que X, ¿verdad? Esto es X, de que Y, esto es Y que Z, esto es Z, dependan del parámetro. Y si aquí entra en juego un d de x,
como este, entonces vos tenés que tomar la derivada respecto a x, ¿verdad? X'. Perdón, la derivada de x respecto al parámetro t, ¿no? X'. Y similar pasa para cuando involucrada ahí la del diferencial de y y el diferencial de z, ¿no? Entonces tomas la derivada respecto a y y z. Ok, por ejemplo, ¿verdad? Ejemplo 2.5, hay que calcular esta integral curvilínea, esta que está acá. Entonces C es un segmento de línea. Y este ejemplo tiene dos partes, ¿no? Suponete que primeramente el segmento de líneas vaya desde el punto 210 al punto 402. Y como segunda parte, digamos que vaya del punto 402 al punto 210. Entonces lo primero que tendrías que hacer sería parametrizar a esa curva C. O sea, esta curva C, repito, es un segmento de línea. Entonces, como va de este punto a este otro, entonces ya sabes que la ecuación que ando buscando sería la ecuación de una recta. Entonces, eso sería lo primero, ¿no? Esta que está acá es la forma general, ¿no?, de la ecuación de una recta. Te repito, esta parte que está por acá. Entonces, si te fijas, el punto es aquí en fila, perdón, aquí en columna 210. Te lo remarco, o sea, lo marco, es este, ¿no? Y lo tiene a 210. Entonces, ese punto 210 va a corresponder a este punto inicial, ¿no? 210. Que como repito, es un segmento de línea, entonces tiene que tener ese punto de inicio. Ok, ahora después tenés que calcular, la fórmula lo que te dice es que tenés que buscar un vector que te dé la dirección. Y como la dirección es de este punto, digamos punto inicial, a este otro punto, digamos punto final, entonces vos solo haces la resta, ¿verdad? De los puntos finales menos iniciales para generar ahí un vector, ¿verdad? El vector sería el vector, la diferencia, ¿no? 4 menos 2, da 2. A ver, en esta parte, ahí está, ¿no? 4 menos 2, 0 menos 1 y 2 menos 0. Entonces ya teniendo a esa otra parte, ¿verdad? Ya podrías tener a la recta parametrizada. Sería esta la recta, fíjate, para x, y, z. Entonces ya teniendo eso, vos solamente tenés que ahora calcular el integrando, ¿no? El integrando del integral curvilínea. Entonces, como ya tenés parametrizaciones, sustituís y el integrando resulta que es este polinomio cuadrático. Y la integral curvilínea es respecto a x, o sea, tenés que calcular la derivada respecto a x, ¿no? Esa derivada va a ser 2. Y luego sustituís, ¿no? En este caso, tenés que también darte cuenta, ¿verdad? El parámetro t para que se genere la recta, en este caso la recta en 3 dimensiones, tiene que ser desde 0 hasta 1. Y así voy a poder definir a estos límites de integración, ¿no? De 0 a 1. Y pues solo es cuestión de resolver a esta integral simple, ¿no? Esta integral es o sea, de hecho, no voy a decir ni cómo se calcula, esa integral da 86 sobre 3. Entonces, esa sería la solución para inciso A. Ok, ahora inciso B, lo que te pedía es calcular esa misma integral curvilínea, pero con otros puntos inicial y final. Entonces, para inciso B, si me regreso, tenés que ir ahora del punto 402 al punto 210, que básicamente hacer lo mismo, o sea, el mismo cálculo, o sea, sería intercambiar, ¿no? Punto inicial y punto final, ¿sí o no? Entonces, si ahora es el punto inicial y ahora es el punto final, entonces lo que cambiaría sería la parametrización, esta que estamos hablando, ¿verdad? Esto que está encerrado en rojo, por ejemplo, cambiaría, porque el punto inicio ya no sería el 210. Y la diferencia de punto inicial y final menos inicial, perdón, cambiaría. Entonces, resulta de que al parametrizar, el valor de esa integral curvilínea es el negativo 86 entre 3. O sea, podés hacer ese cálculo luego. Entonces va a resultar, ¿no?, que si la integral es respecto a x
y te piden punto, o sea, y vas del punto inicial al punto final, en un sentido. Entonces, al tomarlo en el otro sentido, el valor de la integral curvilínea cambia de signo. O sea, de hecho, ese es un teorema. Ese teorema que estamos hablando por aquí. O sea, si vos vas a querer calcular la integral curvilínea, ¿verdad? De una curva C, o digamos una curva menos C, de una función f de dx, entonces eso sería el negativo de la integral curvilínea sobre C, que básicamente es el sentido contrario, ¿no?, de esta curva, de la función f de dx. Ya, entonces hay como un cambio de signo, ¿no? Ok. Y entre el punto A al punto B e integrar eh, la integral curvilínea es el negativo de ir del punto B al punto A, ¿verdad? Nota, eso no pasaba cuando el diferencial era de ds, porque es un teorema que está en la otra parte, ¿no? Ok, y también vos podés, como en la otra parte, si la curva C está dada, en este caso, por secciones, si la curva C más bien es la unión de varias curvas más simples, entonces, para calcular la integral curvilínea sobre C, lo que podría hacer es calcular la suma de las integrales curvilíneas sobre C1, sobre C2, hacia hasta el último, ¿verdad? Básicamente eso es como que, ok, la curva C tiene varias otras curvas que las conforman, entonces yo calculo la integral curvilínea sobre ellas primero. Eso se hace por la cuestión de la parametrización. Puede que x, y, z en la curva C1 tengan un comportamiento y en la curva C2 tengan otro. Ok. Entonces dice también que, por conveniencia, dice que usualmente se escribe que esta integral, ¿verdad? O sea, esa suma de estas tres integrales curvilíneas es básicamente la integral curvilínea de todo ese desarrollo, ¿verdad? Eso ayuda a veces para cuando estás calculando una integral curvilínea que está en varias partes. Por ejemplo, este ejemplo lo que te pide es calcular integral curvilínea de 4x de y más 2y de z. Solo una pequeña nota. Fíjate que en matemática 2 solo calculábamos integrales curvilíneas, integrales definidas, y no entraban en juego el d de y y el d de z, por ejemplo, al mismo tiempo. Y aquí sí se puede eso, ¿verdad? Bien, entonces para hacer esto, fíjate que dice que la curva C, que es donde nos piden hacer la integración, consiste de los segmentos de recta del punto 0, 1, 0 al 0, 1, 1, seguido del segmento de recta del 0, 1, 1 al 2, 1, 1 y seguido después del segmento de recta del 2, 1, 1 al 2, 4, 1. Básicamente son tres segmentos de recta la curva C. Entonces lo primero que tendrías que hacer sería graficar eso, ¿no? Entonces fíjate que al lado derecho, aquí está la gráfica de esa curva C. Entonces sería todo esto, ¿no? Que lo vemos por acá. Ahí está la gráfica. Entonces fíjate que tenés, y fíjate que la curva C tiene, por así decirlo, tres comportamientos distintos, ¿verdad? Entonces vas primero sobre C1, generando un segmento de recta. Después vas sobre C2, que es la que va del punto 0,11 al 2,11. Y después vas sobre C3, ¿verdad?, que es la que va del punto 2,11 al 2,41. Entonces, tenés que hacerlo de esa manera. O sea, la curva C se tiene que sumar, en este caso, en las tres, sobre las tres curvas que se está dividiendo, ¿no? C1, C2 y C3 respectivamente. Entonces vos tenés que calcular esta integral curvilínea, luego calcular esta otra, por último calcular esta otra. O sea, y el resultado de esas, sumarlo. Y eso va a ser la respuesta que andas buscando. Ok, entonces C1 exige de que vos hagas una parametrización, ¿verdad? O sea, C1
exige de que este segmento de recta, que está por acá, sea parametrizado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se tiene que saber quién es el punto inicial, sería este punto, quién es el punto final, sería este otro, ¿no? Y qué es lo que varía. En este caso, como vamos desde el punto 011 al punto que hay aquí superior, ¿verdad? Que sería el, a ver, perdón, vamos del punto 010 al punto 011. Entonces, básicamente lo que varía es z, ¿de acuerdo? Entonces, si lo que varía es z, entonces la variable x y la variable y queda, por así decirlo, constantes. Lo único que varía es z, y z varía desde 0 hasta 1. Entonces, con eso lo que se hace es, señores, una parametrización de la curva, ¿verdad? Entonces, ya dada la parametrización, después vendrían los cálculos, ¿verdad? De esa integral curvilínea. Me estoy refiriendo a C1 primeramente. Ok, entonces veamos. Para hacer C1, entonces se logra la parametrización. ¿Cómo sería? Fíjate que este, X debería de ser, de hecho, 0 en la parametrización de esta recta. Me voy a regresar un poquito para que lo logren ver aquí. Entonces, fíjate que como estoy en este punto, ¿no? En este que está acá. Entonces yo lo que hago es que una recta, ¿no? Que va desde ese punto, que es el 011, perdón, 010, hasta este otro punto de aquí arriba, ¿no? Este que está acá. Entonces, eso es una recta y la ecuación de esa recta podría estar dada por x igual a 0, y igual a 1 y z igual a un parámetro t. Básicamente esa es la parametrización de esa curva C1. Ok, si eso ocurre, entonces lo único que tengo que hacer es yo sustituir eso, o sea, los valores x, y, z de este integrando. Entonces yo sé que x es 0, así que básicamente sería ahí 4 por 0 d de y, derivo respecto a y, ¿no? O sea, derivada respecto a y es 0, porque 1 es constante, ¿no? Más 2 veces y, pero y es 1. Y d de z sería derivado respecto a t, sería solamente 1, ¿no? Entonces, todo eso que estoy hablando es lo que está en la parte inferior de esto, ¿no? De esta primera integral curvilínea, ¿no? Esta sería la integral curvilínea de C1. Entonces, similar pasa para la curva C2, que sería esta, y para la curva C3, que sería todo esto. Entonces, lo que va a pasar es que sobre cada una de esas curvas, por ejemplo, para la curva C2, lo que va a ir cambiando, en este caso sería la X, ¿no? Pasamos desde este punto 0,11 hasta este otro punto 2,11. Entonces, para esta otra curva C2, la X son las que van variando. Digamos que varían desde que son 0 hasta que son 2, ¿verdad? Entonces, una parametrización podría ser t entre 2. Perdón. Sería, en todo caso, 2t sería más bien. A ver, voy a explicar eso del 2t aquí rapidito. 2t sería la parametrización para x, porque si yo hago que t varía desde, o sea, si t vale 0, x va a valer 0. Y si t vale 1, entonces x va a valer 2. Y el y el z quedan fijos, jóvenes. Entonces, y ¿cuánto va a valer? Siempre va a valer, a ver, sería 1. Y z también queda fijo y va a valer 1. Entonces, porque los valores de y y z no varían, fíjate. Esto es y, esto es z, esto es y, esto es z. Entonces, esta es la parametrización para la curva C2. Entonces, y similar para la curva C3. ¿Por qué el 2? Me preguntan. Ah, es para que los límites de integración coincidan en las integrales. Porque yo puedo hacer que este vaya de 0 a 2. O sea, que aquí sea 2. O sea, cambiaría este factor, pero eso me afecta a los límites de integración después, ¿verdad? O sea, aquí ya no podría unirlo todo en una sola integral.
Porque esto lo puedo hacer porque los límites de las tres integrales estas son los mismos, ¿verdad? De 0 a 1. Entonces, esto resulta, ¿verdad? De que esa integral curvilínea, ¿verdad? Bueno, luego de muchas cancelaciones, pues sea simplemente esta integral definida, ¿no? Da 26. Ok. De momento, solo haría falta, bueno, esta parte que está acá, digamos, es como que bastante clave a la hora de resolver los problemas, ¿no? En integrales curvilíneas. Que el parámetro siempre vaya, digamos, o sea, esto no lo ocupamos, ¿verdad? Que el parámetro, que la integral siempre sea desde los mismos valores, inclusive cuando hace la separación de las curvas, ¿verdad? Y esto es lo otro que hablábamos de trabajo, ¿verdad? Que una integral curvilínea también puede llegar a calcular trabajo. Este, y, bueno, aquí hay un ejemplo que necesito omitir para llegar a esta parte, ¿no? Por ejemplo, dice acá, hay que calcular el trabajo sobre un campo vectorial. Entonces, el campo vectorial es este campo F que está dado como menos y, menos x. Ese campo es un campo que es, o sea, que es como circular, ¿no? Eso lo habíamos estudiado ya antes porque resultaba de que cuando resolvías la ecuación diferencial relacionada a ese campo, ¿verdad? Entonces, esa ecuación diferencial era un círculo, ¿verdad? ¿Te acordás? Eso lo hicimos. Entonces, cuando nosotros calculamos un trabajo sobre, bueno, de un campo sobre un objeto, entonces lo que tendríamos que calcular simplemente una integral curvilínea, ¿no? Entonces, esa integral curvilínea sería simplemente de f punto de dr. Entonces, fíjate, ¿quién es f? El campo. Y el campo está dado por y, menos x. En este ejemplo, ¿verdad? No es que siempre eso, ¿verdad? ¿Y quién es ddr? ddr sería un vector que es el que está dado por, de hecho, d de x, d de y. Entonces, como es un producto punto de vectores, entonces lo que resulta es esto que está acá. Que es como que un diferencial. ¿Te acuerdas de aquello de diferenciales que estábamos viendo en la primera unidad? Básicamente es como eso. Entonces, cuando vos llegas a parametrizar a la curva C, que es la parábola, es esta, ¿no? Esa curva se parametriza y luego pues se toma como punto inicial el 1, 0 y punto final el menos 2, 3. Entonces eso le da un sentido a la curva y por último se calcula ese trabajo, ¿no? O sea, ese sería el cálculo, ¿verdad? Que nosotros hacemos. Fíjate que ese trabajo da 6 para este ejemplo. Entonces quiere decir de que el trabajo realizado del campo sobre la curva es 6. O sea, el trabajo fue positivo. De hecho, eso tiene que ver simplemente de esta misma definición, ¿no? De que el trabajo sería el producto punto de F y de la posición. O sea, F lo que va a hacer o a representar es la fuerza y R es la posición, ¿no? Entonces la integral curvilínea del producto punto de ese par de vectores es el trabajo. Ok, y como última parte sería esto, ¿no? Sería como una interpretación. Entonces, en los siguientes gráficos lo que hay que hacer es, nos dan una curva orientada y nos dan además un campo vectorial F, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es determinar, ¿verdad? Si la integral curvilínea de C por F punto de dr es positiva o negativa. O sea, eso tiene, o sea, lo que queremos simplemente es saber el signo de esa integral curvilínea. Entonces, este es un primer ejemplo. Entonces, en la figura A, ¿qué creen ustedes? ¿El trabajo va a ser positivo o negativo del campo sobre la trayectoria que está describiendo la partícula? Ok, ¿saben cómo identificar eso del trabajo, no? Básicamente, el trabajo es fuerza por distancia, pero esa fuerza por distancia, o sea, la fuerza es un vector y la distancia básicamente va variando, ¿no?
Entonces hay un vector distancia, DDR le llamamos a ese diferencial de distancia. Entonces el producto punto de esos dos vectores es el trabajo. Fíjate que ese trabajo va a ser positivo cuando, o sea, el producto punto de dos vectores depende, ¿verdad? Del coseno del ángulo que forman los dos vectores y del módulo de los dos vectores. Así que, por así decirlo, cuando el campo esté como que favoreciendo el movimiento, entonces ese trabajo va a ser positivo del campo sobre la partícula. Y si pasa lo contrario, entonces va a ser negativo. Debido a eso, ¿verdad? En la figura A, como la posición, ¿verdad? Es desde el origen hasta este otro punto que está por acá, ¿no? Entonces, el trabajo va a resultar ser positivo, ¿no? Porque el campo ayuda, digamos, o favorece ese movimiento. Lo contrario pasa en el inciso B, porque va en contra. Ok. Hay otro ejemplo así similar a eso, como esto, ¿verdad? Por ejemplo, ahí tienen que ver ustedes cómo trabaja el campo y cómo es el movimiento, en este caso, que va describiendo la curva C. Ok, entonces ejemplos como eso hay que pensarlos, ¿verdad? Porque puede que en la prueba así salgan, ¿verdad? Así que pues los dejo, ¿verdad? De momento. Y